Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Busquemos la palabra del día de hoy en el libro de Filipenses, capítulo 4. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y 7. Amén. Filipenses capítulo 4, y los que lo han encontrado, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. ¿Lo encontraron todos? Mi hermana Marta lo encontró. Amén. Y lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Este libro lo escribe el apóstol Pablo al pueblo que estaba en Filipenses o en Filipo, y les dice y les da una enseñanza, la cual les dice: por nada estén afanados si no sean tus peticiones o tus ruegos delante de la presencia del Señor. ¿Y qué significa que tener las peticiones, tener los problemas delante de la presencia del Señor? Es orar, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Es orar delante de Dios. Y para el cristiano, para nosotros, es una obligación orar. Nosotros no podemos dejar de orar, no podemos dejar de pedir al Señor y poner nuestras peticiones y nuestros problemas delante de Él. Él, aunque conoce todas las cosas, conoce la intención de cada corazón, conoce los pensamientos, conoce nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, lo conoce todo. Pero Él quiere que nosotros le busquemos en oración. Él quiere que nos arrodillemos y busquemos de Él en oración. ¿Por qué? Porque la oración es una comunión con Dios. Es una constante comunicación con Él. Y muchas veces nosotros se nos va a orar. Personalmente a mí en la noche trato de no hacerlo, pero muchas veces la flojera, muchas veces y diferentes cosas me gana, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No oramos. Y la Biblia está en diferentes versículos el que tenemos que buscar al Señor en oración. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos Isaías 55:6, que dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano. En Segunda de Crónica 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus caminos malos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Esto se lo decía al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero nosotros, a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, también tenemos esa libertad de comunicarnos con el Señor. Como decía la alabanza que acabamos de cantar: yo vengo al lugar más alto, o más santo, perdón, a través del Cordero de Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio de que el Señor está interviniendo por nosotros. Porque aquí dice, si el pueblo se humillare y oran y se arrepienten de sus malos caminos, yo iré desde los cielos. No es que ellos oren y sigan cometiendo el mismo pecado o los mismos errores, ¿cierto? Dice aquí bien clarito: si se arrepintieren o se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré. Amén. Entonces, cuando
nosotros cometemos errores y tenemos algún pecado ahí que los molesta y que nos dice hay que pedir perdón al Señor, ¿cierto? Hay que tratar o no hacerlo, ¿cierto? Que nosotros como personas es difícil mantenernos siempre alerta, como personas humanas, mantenernos alerta y estar pendientes de lo que el Señor nos dice en su palabra para dejar el pecado atrás, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros. Y sabemos que el pecado lo aleja. El pecado en nuestras vidas aleja nuestro espíritu del Señor, nuestra conciencia del Señor. En el Salmo 55, el rey David dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. O sea que nos está diciendo que no solamente tenemos que orar una vez. Si fuera posible, en la mañana, en la tarde y en la noche. Todo el tiempo o todo el momento que usted pueda orar al Señor, hay que hacerlo. En Lucas 18, el capítulo 18, versículo 1, y si no me recuerdo, a ver. Bueno, pero ahí no me recuerdo hasta qué versículo dice. Jesús habla de la viuda, el cual el juez estaba haciéndole injusticia, ¿cierto? No la escuchaba. Y Jesús relata que ella pedía al juez injusto. Y él no le hacía caso a nadie, ¿cierto? No le hacía caso a hombre, no respetaba ni siquiera a Dios. Y al final, ella que tanto insistió, lo que ella estaba pidiendo fue respondido. Y luego dice que si el juez injusto pudo o logró responder lo que la viuda le estaba pidiendo, cuánto más el Señor que está en los cielos se apiada de nuestras vidas, ¿cierto? De sus hijos. Y nosotros lo que tenemos que lo que tenemos que hacer es siempre tener esa comunión en la oración con el Señor. Dice en Mateos 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. O sea que si nosotros dejamos de orar, dejamos de pedir al Señor, vamos a pecar deliberadamente muchas veces. Con queriendo o sabiendo lo que estamos haciendo, lo hacemos igual. Porque el Espíritu del Señor que está en nuestras vidas está presente. Y se hace más fuerte cuando nosotros oramos. Cuando nosotros tenemos una comunión directa o constante con el Señor, se hace más presente y nos está diciendo todos los días, ora, pídele al Señor, arrepiéntete de lo que hiciste, ¿cierto? Y si usted me pregunta ahora, mi hermano, ¿es pecado no orar? ¿Es pecado no tener esa comunión con el Señor? Y yo le puedo decir que sí. Primero, porque desobedecemos la orden del Señor, que es orar. Los versículos que que yo le acabo de decir, todos nos indican que tenemos que orar, que tenemos que pedir al Señor, rogar al Señor. Al Señor siempre se le ruega y se le pide, nunca se le obliga, porque nosotros no somos absolutamente nada delante de la presencia de Él. Él nos creó del polvo y al polvo vamos a volver. Y nosotros podemos estar todos bajo tierra, pero Él sigue siendo Dios. Entonces por eso no tenemos de dónde obligar al Señor a que nos cumpla nuestras peticiones. Entonces, al dejar de orar, dejamos de obedecer la palabra del Señor, que es orar constantemente. En 1 Samuel 12, 23 y 24 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén, ahí estaba hablando el profeta Samuel, cuando le estaba diciendo al pueblo de Israel, ellos, si no me equivoco, ellos estaban pidiendo el rey. Y el Señor les dice, ¿pero por qué quieren rey? Si me tienen a mí. Y ellos querían ser igual que los otros reinos, que todos tenían rey menos ellos.
Entonces les dice, en vez de decirle, pucha, que son porfiados, son más tercos que ellos mismos, ¿cierto? Les dijo, líbreme de no seguir orando por cada uno de ustedes, porque sabemos que en ese tiempo el profeta era la palabra de Dios en la tierra y ninguno otro había por sobre él, espiritualmente hablando. Entonces, cuando nosotros dejamos de orar, estamos pecando. Estamos desobedeciendo la palabra del Señor, y también lo que acabamos de leer en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y a estos santos se refiere no a los santos que se le prenden velitas, ¿cierto? No a esos santos. Se refiere a cada uno de nosotros. Amén. Orar el uno por el otro. Orar por la necesidad del otro. A lo mejor nosotros no conocemos la vida del otro, ¿cierto? No conocemos los problemas, las dificultades, hasta que la escuchamos o ellos mismos, o nuestros hermanos o nosotros mismos contamos nuestros problemas, nuestras necesidades. Pero el Señor nos manda a orar por cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que estar, a lo mejor, imagínense, yo pensaba, cuando pensaba en esto, decía, nosotros no podemos orar. Imagínese, usted está orando en la noche y se pone a orar por la hermana Paola, por la hermana Francisco, por la hermana Verónica, y no termina nunca, ¿cierto? Está 1 a 2 horas orando, 3 horas orando por cada uno de nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es recordar a nuestros hermanos, recordar a cada uno de los que nos congregamos en este lugar, y pedir al Señor que cada uno de nosotros no se aleje de Él primeramente. Y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja, nos guarde, espiritualmente hablando. Porque recordemos que todas las bendiciones son espirituales, y nuestra pastora siempre nos dice lo mismo. Siempre nos recuerda y nos enseña que las bendiciones son espirituales y no son materiales. Lo material es añadidura. Es bendición material, es añadidura del Señor hacia nosotros, porque Él conoce cada necesidad y cada problema que nosotros tenemos. Entonces, y también el orar es pecado contra uno mismo, porque se deja estar. Sí, ciertamente en la Biblia hay muchas parábolas del árbol, de la vid verdadera, que es un parrón, ¿cierto? Y la vid son las uvas, ¿cierto? También habla de que si nosotros nos alejamos de la vid o hacemos cortadas, nos vamos a secar. Así también la oración para nosotros es como la conexión a la vid, es como la conexión a la raíz de Dios. Si nosotros dejamos de orar, nos vamos a secar espiritualmente, nos vamos a decaer espiritualmente, y entonces eso nos hace mal a nosotros. También es pecado contra nosotros mismos el dejar de orar. Y aparte de todo lo que hacemos muchas veces, a veces pedimos mal. Pedimos mal. En Santiago dice en Santiago 4, del 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido, voy a ser súper exagerado, pero cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor ganarnos el quino? Imagínense, le pidiéramos al Señor todos los días ganarnos el quino. Señor, me quiero ganar el quino, o el loto, lo que sea. Pero el Señor conoce el corazón de uno. Imagínense si el Señor le concede esa petición, se gana el quino. Yo le aseguro que el día de mañana ya no viene a la iglesia, porque el dinero cambia el corazón. Todo en exceso nos hace mal, y todo ya sea poquito, también nos hace mal, ¿cierto? Entonces, imagínense, nosotros le pasamos pidiendo al Señor cosas que nosotros nos va a hacer mal. Nosotros muchas veces pedimos y no nos damos cuenta
que eso puede cambiar la relación que tenemos con Dios. Puede cambiar la manera de servir que nosotros tenemos con Dios. Podemos tener, imagínense, podemos tener todo el corazón dispuesto a alabar y bendecir el nombre del Señor en la iglesia, en diferentes tareas que hacemos, que se pueden hacer en este lugar, ya sea desde el aseo, desde limpiar los baños, o lo que hacemos aquí, de repente cambiamos las luces, ¿cierto? Todo es para servir al Señor, porque se sirve a la obra del Señor. Entonces imagínense nosotros podamos pedir algo que nos lleva a esa servidumbre que nosotros tenemos con gozo y con alegría delante de la presencia del Señor, a tristeza. Nos va a llevar a lo mejor a una tristeza, nos va a llevar a hacerlo por obligación y no por amor al Señor. Entonces en esas cosas es cuando nosotros pedimos mal, nosotros pedimos de manera errónea. Lo que tenemos que siempre pedir es que el Señor haga la voluntad en cada uno de nosotros. Primero la voluntad de Él, porque siempre la voluntad de Él es la perfecta y la agradable. Porque Él no tiene, lo dice en su palabra, no tiene pensamientos malos para nosotros, sino que pensamientos buenos para cada uno de nosotros. Entonces si nosotros le pedimos voluntad a Él, y muchas veces no la vamos a entender, a lo mejor nosotros podemos decir, Señor, haz tu voluntad con tal tema, y a lo mejor va a ser lo contrario a lo que nosotros queremos, y muchas veces pasa. Pero nosotros no, en ese momento a lo mejor no vamos a entender por qué el Señor permitió que esa situación que yo estaba viviendo fuera todo lo contrario a lo que yo estaba pidiendo, o lo que yo esperaba, ¿cierto? Pero muchas veces el Señor nos hace madurar un poquito más y nos recordamos de esa situación y la entendemos por qué pasó así. ¿Por qué el Señor permitió esa situación y no fue a nuestra manera, fue a la voluntad del Señor? ¿Por qué la permitió? ¿Y por qué realmente estamos viviendo o vivimos esa situación? Y todo es bajo la mano de la voluntad del Señor. Porque, como les decía, nosotros podemos pedir mal. Imagínense, el Señor nos considera todas nuestras peticiones erróneas delante de la presencia de Él. No sé, le pedimos plata, le pedimos tal cosa, le pedimos X cosa. Y el Señor las concede a cada uno de nosotros, aunque nos haga mal. Seríamos como los niños mimados, ¿cierto? Al niño, si uno le da todo lo que el Señor, o sea, lo que le pide a sus papás, ya sea va a una tienda de dulce y él pide todos los dulces, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de caries. Su dentadura no va a servir. Si le pide todos los juguetes de la juguetería y tiene los recursos para hacerlo, va a jugar con uno, con dos juguetes, los demás van a estar botados. Entonces, cuando nosotros pedimos la voluntad del Señor, siempre nos va a hacer bien. Siempre va a ser la perfecta. Y las características de la oración son las siguientes. Tenemos la oración de adoración. Muchas veces nosotros en la oración, a lo mejor sin darnos cuenta o queriendo, adoramos al Señor. Le decimos, tú que eres el creador del universo, que fuera de ti no hay otro, ¿cierto? Y adoramos al Señor con nuestras palabras en la oración. También tenemos la súplica, pedir por nuestras vidas, rogándole al Señor, humillados delante de Él. Y le pedimos por nuestro problema, nuestra dificultad. Y también tenemos la intercesión. Siempre me equivoco con esa palabra. Intercesión. O sea que es interceder por el otro. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos para nosotros mismos. Pero el Señor también nos invita, como les dije hace unos momentos atrás, pedir los unos por los otros. Interceder por el hermano. ¿Cómo es la palabra que cuando uno se pone en el lugar del otro hermano? Empático en el problema del otro, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que interceder por el otro, ¿cierto? También está las peticiones que nosotros tenemos delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Muchas veces pedimos algo específico que estamos pidiendo o que estamos pasando por un problema y le pedimos al Señor que nos ayude. Le pedimos al Señor que haga su voluntad y que por favor nos ayude en ese problema que a lo mejor no vemos solución.
no tenemos salida, no tenemos, nuestra mente no alcanza a ver la luz detrás de ese problema. Pero tenemos al Señor ahí, solamente basta doblar nuestras rodillas. Y lo último es la acción de gracia. Muchas veces, y a mí siempre yo lo tengo presente, ¿cuántas veces nosotros hemos orado con una oración solamente para agradecer todo lo que Dios nos da? Desde la mañana podemos despertar, todos estamos aquí, vinimos todos con nuestros propios medios. Me refiero, llegamos caminando hasta este lugar, respiramos sin problemas, tenemos familias, nuestras vidas han sido bendecidas a través de los hijos. Nuestros hijos, yo puedo ver a mi hermano Robinson con nuestra hermana Evelyn, también nuestro hermano Cristian con nuestra hermana Nicole, que tienen 3 hijos cada uno y a los 3 les va súper bien en el colegio. También nuestro hermano Gabriel se accidentó, pero le iba bien en el colegio, ¿cierto? Y tenemos a nuestra hermana Arisbé, ¿cierto? Que también es una niña sana. También podemos ver a los hijos de nuestra hermana sanos y fuertes, creciendo cada día más. Y por último tenemos al más pequeñito, que es mi hijo, ¿cierto? Que yo lo veo cada vez, él hace más cosas, más gracias, y a nosotros nos llena de amor. Y eso es una bendición de parte del Señor. Y por eso tenemos que agradecerlo. Que nosotros podemos respirar por nuestros propios medios, podemos ir al baño por nuestros propios medios. Nuestras necesidades las hacemos nosotros mismos, no dependemos de otra persona. Hay muchas personas en los hospitales que necesitan a una enfermera, a un doctor para ir a hacer sus necesidades. Para ver a sus familias necesitan que ellos los vayan a ver al hospital. Y nosotros lo tenemos aquí, en la iglesia, gracias a Dios. A lo mejor faltan hijos de los hermanos y por eso tenemos que seguir orando por ellos, seguir orando por las familias y los hijos que faltan, ¿cierto? Pero muchas veces nos falta tener esa oración de gratitud al Señor. Nosotros abrimos la llave y sale agua. Podemos tener agua caliente, nos bañamos con agua calentita, ¿cierto? Podemos tener alimento, a lo mejor muchas veces tenemos periodos que a lo mejor comemos puro arroz y fideo, y comemos pura mantequilla con pan. Pero gracias a Dios tenemos pan y mantequilla. Tenemos arroz y fideo, nunca nos ha faltado. Por lo menos a mí jamás en la vida, siendo cristiano o apartado del Señor, nunca me ha faltado el alimento. Nunca, nunca. El agua nunca me ha faltado, la ropa nunca. Y eso tenemos que agradecérselo al Señor. Porque algunas veces lo vemos tan natural, lo vemos tan vano o tan simple que no nos damos cuenta que hay personas que no tienen. Hay personas que lo que nosotros tenemos lo desean con fervor. Lo desean y piden al Señor, a lo mejor, no sé, a lo mejor tienen puros fideos. Yo he visto personas que a lo mejor comen puros tallarines todos los días. Todos los días comen tallarines, los 7 días de la semana. Pero aún así agradecen al Señor por ese tallarín. Agradecen a Dios por ese alimento. Porque a lo mejor el día de ayer no tenían, pero el Señor proveyó y les dio ese alimento. Amén. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Nosotros, como dijo nuestro hermano Cristian, nosotros no merecemos estar aquí. No merecemos ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. No merecemos ese amor incondicional que tiene Dios para con nosotros. Imagínense que nosotros vemos a nuestros hijos y ninguno de nosotros, los que están aquí, daría su hijo por la causa de los demás. Ninguno, estoy seguro. Porque nosotros amamos a nuestros hijos. Y el Señor, a amar a su hijo, no escatimó en entregarlo por causa de nosotros. Porque nosotros estábamos perdidos. Estábamos derechito a la vida, al sufrimiento eterno. Entonces Él, en su amor y su misericordia, entregó a su propio Hijo para morir por nosotros. Así que tenemos que siempre agradecer al Señor. ¿Y cómo se ora? Primeramente la palabra dice que hay que orar
y pedir todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Y Él fue y es Él el que intercede por nuestras vidas. Amén. En San Juan 14, 13, si no me equivoco, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero aquí hay una condición: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También hay una condición. No podemos pedir, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero por ejemplo, si nosotros pedimos: Señor, yo necesito, o te pido, te ruego que me des sabiduría, me des entendimiento para entender tu palabra y poder predicar el Evangelio, para poder predicar en la calle. Eso glorifica al Señor a través del Hijo, porque lo hacemos para Él, ¿cierto? No es lo mismo que pedirle al Señor: Señor, necesito el auto más bacán que hay, necesito el auto más caro y el más rápido. No es lo mismo, porque eso, aunque se lo dé, no glorifica al Señor, no enaltece ni pone en el mapa o pone a la vista de las personas que a usted lo ven bendecido. No pone al Señor por primero. Dice: oye, el hermano que tiene plata, ¿cierto? En cambio, si usted predica con gracia de Dios, dice: el Señor lo ha bendecido. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Entonces siempre pedir al Señor para que Él sea con cada uno de nosotros y ser agradecido del Señor. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay otra parte, pero cuando me toque de nuevo va a ser la otra parte. Amén. Espero que el Señor le haya bendecido a través de la palabra. Para mí siempre sea la misericordia del Señor, y para Él sea toda honra, toda gloria, porque Él es el único que se lo merece. Amén. Dios les bendiga.